Bueno, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida al Ateneo Bibliográfico del día de hoy. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a la doctora Pilar Cruz del Servicio de Obstetricia y Ginecología de la sección de Medicina Fetal. Hola, buenos días a todos. En el día de hoy, junto a Juan Ignacio y Rocío, vamos a presentar en cuanto a hernia diafragmática la terapia fetal y los resultados del Total Trial. Los contenidos que vamos a abordar en el siguiente Ateneo, primero vamos a mencionar los métodos de diagnóstico prenatal en cuanto a los factores pronósticos y de supervivencia de los neonatos. Luego vamos a hablar acerca de la terapia fetal en estos fetos con hernia diafragmática y los resultados del Total Trial. Luego vamos a mencionar dos pacientes que tenemos a discusión. Bueno, iniciando por los métodos de diagnóstico prenatal, sus factores pronósticos y de supervivencia. En lo que respecta a la ecografía, el mejor predictor de supervivencia neonatal es el LHR o radio pulmón cabeza observado esperado, que el mismo se establece en aquellos fetos que tienen esta patología. Uno realiza a nivel del corte de 4 cámaras, se mide en el área del pulmón contralateral a la lesión en relación a la circunferencia cefálica, como podemos ver en los esquemas A y B, que está representado por las imágenes ecográficas del sector derecho, y eso establece un porcentaje comparado con fetos sanos esperados para esa edad gestacional. Se sabe que esta estimación debe realizarse entre las 24 y las 29 semanas, que es el mejor predictor porque si se realiza más tardíamente va a aumentar y a mayor porcentaje, mejor es el pronóstico, porque también, digamos, el tamaño de la circunferencia cefálica disminuye porque se adecua al tamaño del cuerpo fetal y no sería tan estimativo pasadas las 30 semanas. Por eso lo ideal es medirlo alrededor de las 24 o 28 semanas. Otro de los factores importantes para predecir este pronóstico de supervivencia es la posición del hígado, si este está herniado hacia la cavidad torácica o no. Entonces, por ejemplo, en las imágenes superiores, en la A y la B, son dos cortes sagitales del feto, en donde uno puede evidenciar la línea diafragmática, donde está la L, digamos, sería la porción torácica, que sería el hígado herniado hacia el tórax fetal, y cuando uno le coloca el Doppler color, puede evidenciar los vasos del sistema hepático en la cavidad torácica. Y en la porción de las imágenes inferiores, la C y la D, lo que podemos evidenciar en la C son cortes transversales del tórax fetal. En la imagen C, una evidencia, una imagen anecoica, Doppler negativa en el tórax fetal, y uno estima que es la vesícula biliar que acompaña al hígado, por lo cual uno interpreta que el hígado está herniado. Y en la imagen D, lo que uno evidencia, lo que está marcado con la flecha blanca, es el acodamiento de la porción de la vena del sistema hepático, también interpretando que el hígado está herniado, en comparación con la imagen de la derecha, que no estaría herniado. Esto, como uno estima, digamos, el pronóstico de supervivencia en estos fetos, se obtiene según el porcentaje del índice observado esperado, se clasifican en casos extremos, cuando este es menor al 15%, entre un 15 y un 25 son los severos, 26 a 35 los casos moderados, y mayor a 36, mayor a 45 los casos leves. Entonces uno puede establecer una tasa de sobrevida neonatal según la clasificación del porcentaje del observado esperado, siendo bastante bajo el pronóstico de supervivencia para los casos extremos, menor al 20% para los casos severos, y también dependiendo de si el hígado está herniado o no. Cuando el hígado está herniado en el tórax, como vimos en las imágenes previas, el pronóstico de supervivencia también es menor. En los casos moderados es menor al 50%, y en los casos leves el pronóstico de sobrevivencia es el mejor, que es alrededor del 80%. Este es en el caso de las hernias izquierdas. Si uno tiene un caso de una hernia derecha, que está en la diapositiva siguiente, el pronóstico de sobrevida es bastante menor, se clasifican en severas y leves, pero el pronóstico de sobrevida es menor al 60% en el caso de las leves, y en el caso de las severas es bastante más bajo.
Y otro factor muy importante a tener en cuenta es la posición del estómago, que uno también lo evidencia en el corte transversal del tórax fetal, en el corte de 4 cámaras. Este se puede clasificar en 4 grados, y según el grado, la gravedad de la patología. En el grado 1, por ejemplo, como se pueden ver en los esquemas A, que está representado en las imágenes ecográficas del lado derecho B, uno no evidencia la cámara gástrica a nivel del corte de 4 cámaras en el tórax fetal. En el grado 2, uno evidencia la cámara gástrica que está bien pegada a la pared anterior del tórax. En el grado 3, uno puede ver la cámara gástrica que está a la altura de las válvulas auriculoventriculares, y en el grado 4, el peor, digamos, está en la cámara gástrica por detrás de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, si uno tendría que clasificar la tasa de sobrevida según el grado de la posición del estómago, los que mejor tasa de sobrevida presentan son el grado 1 y 2, alrededor de un 80-90%, y ya el grado 3 y 4, el pronóstico es peor, siendo un 60% de la tasa de sobrevida en el grado 3 y casi un 10-20% en el grado 4. Entonces, ¿esto por qué sucede? Porque se produce con la herniación de las vísceras hacia del abdomen al tórax fetal, se genera esta hipoplasia del pulmón, tanto ipsilateral a la lesión como el contralateral a la lesión, generando un déficit de las ramificaciones y de alteración del árbol bronquial, generando insuficiencia pulmonar severa. También se genera una alteración vascular con reducción del árbol vascular y alteración del músculo arteriolar, llevando hipertensión pulmonar, y también una alteración madurativa con déficit en hemonocitos de tipo 2 que podría llevar a un déficit de surfactante. Esto está representado en unos esquemas, ahora en la porción inferior que van a aparecer, donde el esquema A representa lo que sería un árbol bronquial habitual de un feto sano, en cambio el esquema B sería el pulmón contralateral a la lesión, y el esquema C sería el pulmón ipsilateral a la lesión. Entonces, habiendo dicho todo esto, introducimos la parte de qué abordaje se podría ofrecer en cuanto a terapia fetal en estos fetos con esta patología, y los resultados del Total Trial que salieron publicados ahora en junio de este año. Sabemos que en la era moderna de la cirugía fetal comenzó en 1980, cuando las mejoras en las imágenes ecográficas permitieron detectar los defectos congénitos, y que el MOMS, cuyos resultados fueron reportados en 2011, sirvió de ejemplo de manera precoz para demostrar cómo un ensayo clínico randomizado y controlado sirve para evaluar los riesgos y beneficios de una intervención fetal. Y que en el caso particular, como estamos tratando en este Ateneo, de las hernias diafragmáticas, a pesar de los cuidados maternos fetales e infantiles, solo el 20% de los casos de hipoplasia pulmonar severa y el 55% de aquellos que son los casos moderados sobreviven al alta en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Lo que se evaluó en este trial son los riesgos y beneficios de realizar la oclusión traqueal endoluminal fetoscópica, el feto, en embarazos simples, complicados con hernia diafragmática izquierda, moderada o severa. Estudios previos realizados en animales sugieren que la oclusión traqueal mejoraría el crecimiento y el desarrollo del lecho vascular pulmonar, como habíamos mostrado en la filmina previa, lo que corresponde a la fisiopatología. Esto es para mostrarles simplemente un esquema de cómo se delineó a lo largo del tiempo y se fue pensando y gestando el Total Trial en la porción superior de la diapositiva, la fase preclínica, que inició con el primer concepto de oclusión traqueal en hernia diafragmática por endoscopía en 1994. Ya en 2002 se realizó el primer feto en Europa en una mujer a nivel percutáneo. Y luego el reclutamiento para los casos severos y moderados comenzó en 2008 para los moderados y 2011 para los severos. Entonces ellos utilizaron el LHR, como mencionamos al principio del Ateneo, como el mejor predictor de sobrevida neonatal, estableciendo, como muestran en los gráficos con las flechas amarillas, en aquellos pacientes reclutados, como vamos a mencionar más adelante, con patología severa, un aumento de la tasa de sobrevida con la utilización del tratamiento.
Bueno, y ahora le doy la palabra a Rocío o Ignacio. Sí, gracias, Pili. Continuando con el diseño del estudio en sí y los participantes, vamos a mencionar cómo se estructuraron ambos trials. En la siguiente diapositiva podemos ver que este es un estudio multicéntrico abierto, randomizado 1 a 1, que se realizó en múltiples centros de 12 países en diferentes momentos, digamos. El trial para los defectos moderados se realizó entre el 2008 y el 2019, y para aquellos defectos severos entre el 2011 y el 2020. Como requisitos, estos centros deberían cumplir ciertos requerimientos a tener un mínimo de 36 fetoscopías anuales, y al momento de reclutar el primer paciente deberían tener por lo menos 15 procedimientos fetos realizados. Como mecanismo del trial para seguridad, digamos, se implementó un diseño secuencial con análisis interinos. Esto habilitaba poder detener el trial en caso de una clara superioridad de una rama con respecto a otra. Y para calcular el tamaño muestral se basaron en trabajos previos donde se veía que los pacientes externados de UCIN tenían una sobrevida del 50% en el grupo feto y un 25% en el grupo expectante. Con respecto a qué pacientes incluyeron, incluyeron a todas las pacientes mayores de 18 años con embarazo único y con edad gestacional al momento de la letrización, menor a 29.6 semanas o 31.5 según qué trial se tratara, ya que en aquellos con un defecto moderado la intervención se realizó a una mayor edad gestacional. Como otra condición, la hernia diafragmática congénita debería ser, digamos, un defecto asociado sin otras malformaciones. Se realizaron, como bien dije, 2 trials, aquellos con defecto severo, como bien mencionó Pili, son aquellos con un índice menor al 25% independientemente del hígado, y aquellos con defecto moderado eran aquellos con un índice menor al 35%, indistinto de la posición del hígado, o menor al 45% con el hígado herniado. ¿Qué pacientes se excluyeron? Aquellos que tuvieron alguna condición materna que contraindicara la intervención, aquellas gestaciones con alguna limitación técnica para llevar a cabo la intervención, aquellos que tuvieron un riesgo elevado de parto prematuro, o bien fueron excluidas aquellas que tuvieron una condición psicológica o socioeconómica que dificultara el seguimiento y la adherencia al protocolo. Con respecto a los objetivos que evaluaron, en un los outcomes primarios fueron la sobrevida al alta de la UCIN y la necesidad de oxígeno a los 6 meses de vida. Otros outcomes que estudiaron fueron las complicaciones quirúrgicas y de la gestación, la sobrevida fetal, la sobrevida a los 6 meses y complicaciones neonatales después de la intervención. Con respecto a las randomizaciones y cómo se seleccionaron los pacientes, en el trial de efecto moderado se seleccionaron 379 pacientes, cumplieron con los criterios. Luego de seleccionados los pacientes quedaron 196, randomizándose 98 para cada lado, y luego de la randomización se excluyeron pacientes extra por diferentes motivos, quedando así 88 y 95 para cada lado. Con respecto a al trial con defecto severo, 80 pacientes cumplieron con los requisitos, quedaron 39 y 38 randomizados para cada rama. Ahora bien, viendo las características de base de cada grupo para ambos trials, podemos ver que las características de base eran muy similares entre ambos grupos. Por ejemplo, los índices de observados esperados eran similares tanto en feto como en el grupo expectante. Se ve en la siguiente diapositiva.
El porcentaje de hígado herniado también era muy similar en ambos grupos, y la medición del líquido amniótico también era similar para tanto feto como el grupo expectante, y lo mismo se puede ver en el trial para defectos moderados, donde habían similitudes de estos aspectos. Bueno, con respecto a la colocación del balón, el mismo se colocó en el grupo de los severos entre la semana 27 y 29.6, contra el grupo de los moderados, donde se colocó entre las 30 y las 31.6 semanas. La técnica consiste en primera instancia en aplicar anestesia local y administrar una medicación al feto. Posteriormente se le inserta el fetoscopio en lo que es la cavidad amniótica. Con eso entonces se accede a la cavidad bucal del feto y posteriormente a la tráquea, y una vez en la tráquea el catéter que contiene el balón se progresa hasta lograr una posición del balón entre las cuerdas vocales y la carina. Posterior a esto se insufla el balón y se termina retirando el fetoscopio. Ellos mencionan como dato que en 5 de los pacientes con defectos severos habían tenido que realizar, o en realidad se constataron 5 desinsuflaciones posteriores a la colocación del balón, y se observaron 3 de estos mismos en el grupo de las moderadas. Con respecto a la extracción del balón, el mismo se realiza entre la semana 34 y 34.6, se realiza a través de una fetoscopía o realizando una punción del balón guiada por una ecografía, y ante un nacimiento que suceda de forma, digamos, un pretérmino inminente, se retira al momento del nacimiento, mientras justamente el cordón permanece conectado a la placenta, o por una punción directa inmediatamente luego del parto. Se observó que en el caso del grupo de las moderadas, 22 de los 38 pacientes sucedieron en la semana 34, contra, digamos, 14 de esos 38 que lo hicieron antes de lo planeado, ya sea por una amenaza de parto prematuro o una ruptura prematura de membranas. En el caso del grupo de las moderadas, 54 de los 90 pacientes sucedieron en la semana 34, contra 35 que sucedió por los mismos motivos que el otro grupo. En el grupo de las severas, el balón, digamos, permaneció en una mediana de 34 días entre la inserción y la colocación, y un 38% de los nacimientos se produjeron a las 24 horas de haber extraído el balón. Con respecto a los resultados, dentro de los objetivos primarios que se valoraron, se encontraba entonces la sobrevida de alta en la terapia neonatal, donde se observó que en el caso de la hernia fragmática severa, el 40% de los pacientes del grupo feto presentó una sobrevida al alta, contra un 15% del grupo expectante, con una P significativa. Con respecto a la moderada, se vio que hubo una diferencia de 63% en el grupo feto y 50% en el grupo expectante, pero en este caso sin una diferencia estadísticamente significativa. Con respecto a la sobrevida al 6º mes, en el grupo de la hernia fragmática severa, el 40% de los pacientes del grupo feto presentó sobrevida al 6º mes, versus un 15% del grupo expectante. O sea, se sigue manteniendo la misma proporción que se observó en la variable anterior. Con respecto al grupo moderado, también se ve que hubo una diferencia que se mantuvo de 62 y 50% en la sobrevida de los 6 meses, con una sobrevida sin oxígeno también sin diferencia significativa. En lo que respecta a los outcomes secundarios, en el grupo de la hernia severa, se observó que con respecto a la ruptura prematura de membranas, el grupo feto presentaba 4.5 veces más, digamos, frecuencia de ruptura prematura de membrana, siendo esto de un 48% contra un 11% del grupo expectante.
La mediana al nacimiento en el grupo feto fue de 34.6 semanas contra 38.4 del grupo expectante, siendo entonces un parto prematuro antes de la semana 37 ocurriendo, en un 75%, que es 2.59 veces más que en el grupo expectante. Cabe mencionar también que en este tipo de efectos ocurrieron 2 desprendimientos placentarios, uno dentro de cada grupo. En un caso ocurrió a los 22 días luego del feto y luego de 3 días de la ruptura prematura de membranas, y un caso ocurrió a las 35 semanas y 3 días en el grupo expectante. Con respecto a los resultados neonatales, los pacientes del grupo feto presentaron una mediana de peso de 2.300 gramos contra 2.768 del grupo expectante. Un 5% de los pacientes del grupo feto tuvo requerimiento de ECMO contra un 29% del grupo expectante, y un 53% de los pacientes del grupo feto requirieron una reparación quirúrgica versus un 37% del grupo expectante. Por último, con respecto a los resultados de los pacientes que sobrevivieron al alta, se observó en un 75% de los pacientes del grupo feto displasia broncopulmonar versus un 83% del grupo expectante. El 94% de los pacientes del grupo feto presentó hipertensión pulmonar versus un 100% del grupo expectante, y un 62% del grupo feto presentó sepsis versus un 100% del grupo expectante. Con respecto a los outcomes en el trial moderado, se puede ver que la ruptura prematura de membrana se produjo en una mediana de edad gestacional de 34 semanas en el grupo feto y 34.6 en el grupo expectante. Con respecto a la mediana de nacimiento, se produjo en un 35.9 en el grupo feto y un 38 en el grupo expectante, es decir, que hubo aproximadamente 2 semanas de diferencia entre la mediana de edad gestacional al nacimiento en el grupo feto versus el grupo expectante, y el riesgo relativo para ruptura prematura de membrana fue 3.8 casi para el grupo feto y 2.9 para la mediana, el riesgo relativo para nacimiento prematuro. Con respecto a el peso del nacimiento, fue de 2.500 gramos para el grupo feto y 2.945 para el grupo expectante. El requerimiento de ECMO fue similar en ambos grupos y la reparación quirúrgica también fue similar en ambos grupos. Con respecto a las complicaciones neonatales, no se reportaron complicaciones severas, ni neonatales ni maternas de importancia, y lo que sí se reportó fue dificultad en la extracción del balón en 2 oportunidades. Con respecto a la displasia broncopulmonar, se reportó el 65% para ambos grupos. La hipertensión pulmonar fue del 74% del grupo feto y 67% en la rama expectante, y la sepsis reportada fue del 33% y del 35% respectivamente. Como para finalizar y mencionar algunas conclusiones que ya fuimos diciendo también a lo largo de la presentación, se observó una mejoría significativa en el trial de defecto severo, pero no así en el trial de defecto moderado, donde hubo una diferencia que no fue significativa. Con respecto a la sobrevida al alta, como mencioné recién, en el defecto severo se observó de un 40% versus un 15% en la rama expectante, y en el trial de moderado un 63 versus un 50, como les decía, sin una diferencia estadísticamente significativa. El momento en que se realizó el procedimiento feto difirió entre ambas cortes. Esto, según los pacientes, pudo haber influido en que, ya que el trial moderado se realizó la intervención a una edad gestacional más tardía, y según mencionan los autores, esto pudo haber influido en que no se hayan encontrado mejorías significativas en el grupo donde se realizó feto.
En ambas cortes lo que sí se pudo encontrar, y esto se resaltó a lo largo de la charla, es que el parto prematuro, la ruptura prematura de membrana, ocurrió sustancialmente más frecuente en el grupo donde se llevó a cabo feto. Si bien no hubo otras complicaciones maternas mencionadas, sí se mencionó la dificultad en la extracción del balón en varias oportunidades y esto era una complicación grave. Ninguno de los dos reportes mencionan resultados más allá de los 6 meses, es decir, faltan datos con respecto al seguimiento a mayor plazo. Y como limitantes, el tamaño muestral de ambas cortes limita el poder estadístico para poder evaluar realmente el efecto de feto en ciertas situaciones como por ejemplo la displasia broncopulmonar. La participación en el Total Trial no incluyó el análisis genéticos prospectivos por algunas distintas variantes genómicas que alteren en cuanto al diafragma, el desarrollo pulmonar, vascular y la maduración cerebral, independientemente de la estrategia de cuidado implementada. Bueno, y quedan ciertos interrogantes pendientes, como por ejemplo los resultados a largo plazo en lo que implica el desarrollo pulmonar y el neurodesarrollo, o como bien mencionaron los chicos, mejorar la técnica del balón y su colocación para disminuir el riesgo de parto prematuro, y asimismo la posibilidad de evaluar el crecimiento prenatal y postnatal con resonancia y lograr una evaluación cuantitativa del efecto del feto. Bueno, eso sería todo. Ahora damos lugar a la discusión del tema. Bueno, gracias Rocío, gracias por la presentación, a Pilar también. Quiero agradecer también la participación para este Ateneo de la Unidad de Medicina Fetal de nuestro hospital y al Servicio de Neonatología, con los que estuvimos discutiendo ya hace varios días sobre estos papers que salieron publicados. Y quiero dar la palabra al doctor Otaño, al doctor Aichelo, al doctor Meller, un comentario sobre los artículos y sobre todo lo difícil que ha sido publicar esto, ¿no? Que han estado muy en contacto con el doctor Jean Deprez durante estos 11 años que duró el trabajo, y quería saber un poco la opinión de ustedes. Bueno, gracias Mauricio. Bueno, felicitaciones a Pilar y a Nacho y por las presentaciones. A ver, me parece que esto tiene varias aristas y como decís vos, como dijiste Mauricio, requirió un montón de años para completarlo porque paralelos se iba haciendo, la cirugía se iba haciendo, asumiendo que tenía un beneficio. Y yo diría que probablemente estos dos trials aclaran mucho, por un lado, y abren un montón de interrogantes. Y yo sigo teniendo la sensación de que por ahí tenemos, o el tema todavía tiene el foco no muy claro, y da la impresión como si es, uy, bueno, terapia fetal sí, en estos casos mejora, y me parece que perdemos el foco principal si uno nos preguntamos, ¿qué es lo más importante en el manejo de la hernia diafragmática? ¿Una eventual intervención fetal? ¿Una buena cirugía neonatal? ¿O una neonatología adecuada? Y yo creo que la evidencia que disponemos es que es abrumadora la evidencia, por lo menos para mí, y ahora voy a mostrar 2 o 3 cosas que dijo Alan Flake para que no quede en mi pensamiento, sino en lo que... A mí me parece que los cañones hoy debieran estar apuntados en la neonatología, porque los resultados que muestra el Total Trial están basados en sobrevida, que dice tanto por ciento de sobrevida con este observado esperado, tanto por ciento, promedio de neonatologías europeas, que no sabemos si son las nuestras. Es decir, nosotros hay en la literatura hace poquito, donde participó el grupo del Austral con varios otros países latinoamericanos, dijo, a nosotros la sobrevida por
un observador esperado menos de 40% es 0. Por lo tanto, esa es nuestra severa, esos son nuestros candidatos para hacer terapia fetal. Y yo, la pregunta que me haría yo, y lo he escuchado en estos días que he revisado de nuevo la cantidad de webinars que dio Ian Deprest y que dio Alan Flake, por ejemplo, digamos, haciendo la crítica del trabajo, dice, si yo tengo una neonatología que ninguno por debajo de 40% me sobrevive, esos chicos no debieran nacer ahí. Es decir, no tengo que hacer terapia fetal y que nazcan. Debieran nacer en otro lado donde tengan mejores datos. Y si me dejan compartir pantalla, les muestro un slide de Alan Flake que me parece que sintetiza mucho este tema, o por lo menos para mí, que es el camino que hay que andar. Sí, Doc, ahí debería está. poder compartir. Perfecto, ahí comparto. ¿Ustedes ven mi pantalla ahora? Sí, sí, se ve. Bueno, ven que, fíjense, este es el esquema básico sobre el cual se basó el Total Trial de sobrevida y los resultados que decía para mejorar o no. Y fíjense que en la severa, de 15 a 25% de observado esperado, la sobrevida realmente es muy baja y es lo que mostró el trial, 15% en el grupo expectante y 40% en el otro. Y ahí ya tiro la primera pregunta. Yo soy padre y digo, espérate, esta es una patología que si hacemos un manejo expectante, estoy parado acá en la severa, tengo 90% de mortalidad. Y si ustedes exitosamente me colocan un balón, me lo llevan a 40. ¿Y cuánto tengo de morbilidad? Y de morbilidad a largo plazo. Y eso no está contestado. Y es muy probable que cuando eso se conteste, no se diferencie mucho de una hipoplasia de corazón izquierdo. Es más, probablemente hasta pueda llegar a ser peor que una hipoplasia de corazón izquierdo en términos de sobrevida y morbilidad. Pero esa pregunta todavía no la podemos contestar y no la contesta el Total Trial. Entonces, fíjense las sobrevidas del esquema básico que usamos siempre, que mostramos. ¿Serán las sobrevidas de nuestra neonatología? Yo creo, cuando vimos los datos nuestros, me parece que son relativamente parecidas. No son la sobrevida de los otros centros latinoamericanos que dicen que por debajo de 40, o sea, por debajo de acá, no le estaría sobreviviendo prácticamente ninguno, o sea, de acá para allá. Ahora, miremos los datos que muestra Alan Flake. Alan Flake, para los que no saben, es un cirujano mayor principal del CHOP, del Children de Filadelfia. Y fíjense, él hace dos cosas, y me pareció que era importante mostrarlo porque ya lo tenía, él ya lo tiene totalmente digerido y dice las debilidades o los potenciales preguntas de Alan Flake del trial es, no está contestando lo que a uno le preocupa, que es ¿y cómo va a ser la vida de ese chico? Es decir, las morbilidades y morbilidades de largo plazo. Y la otra es, tampoco está contestado cuál fue el efecto, porque yo gano, claramente me aumenta el tamaño pulmonar, como vimos, me aumenta unos puntos la sobrevida, pero me aumenta unos puntos, o sea, hago un beneficio teórico y hago otro daño, que es en la prematurez. Y tampoco está, el trial no permite averiguar cuánto es el impacto de la prematurez. Pero lo más importante que yo veo es esto, que es lo que para mí es casi lo que diríamos una prueba de concepto. El CHOP, estos son los datos del CHOP. Para observados esperados de menos de 30%, ellos tienen alrededor del 70% de sobrevida. Para menos de 35%, 85% de sobrevida. Y ya para más de 35%, 95% de sobrevida. Entonces, para mí esto es una prueba de concepto. Si yo tengo que invertir dinero, ¿qué invierto? ¿En formar cirujanos que puedan poner un balón? ¿O tengo que mejorar la neonatología? Y después algunas otras cosas, él dice, yo no sé, el protocolo está muy bien, está estandarizado el protocolo, pero fíjense el tiempo de nacimiento a la reparación. Es decir, perdón, el otro comentario, yo no creo que porque el CHOP tenga mejores cirujanos pediátricos que los que tenemos nosotros, los resultados sean mejores que el resto del mundo, o que los que hay en los... Debe ser porque deben tener neonatologías con manejos o protocolos de manejo distintos. Y acá la otra cosa que llama la atención, tiempo promedio a la reparación, del nacimiento a la reparación en lo que fue este trial, 2 días. En el CHOP, 8 días. Pareciera que están manejando patologías distintas.
Y, por supuesto, bueno, después hace unas disquisiciones del grupo de ECMO. Pero yo creo que esto es central. Es decir, yo mejoro mi sobrevida ¿de qué? De lo que hacen los neonatólogos. En realidad estoy comparando el total trial de lo que hacen mis neonatólogos. ¿Y qué hacen mis neonatólogos? Y yo miro y digo, bueno, tengo que ponerme cuál sería mi base del resultado, los del total trial. O, y hay algunas otras maternidades en neonatologías en Estados Unidos que tienen resultados parecidos. Sí, ¿a dónde tengo que invertir el esfuerzo o dónde va a estar la respuesta a la hernia diafragmática? Probablemente, ahora Alan Fleck va a alargar, no sé si ya lo largó, lo va a alargar, lo está escribiendo, que van a alargar un randomizado también, para suficientemente que tenga la fuerza para poder evaluar lo que él dice, que son, digo, bueno, ¿cómo le van a estos chicos además? No es solo sobrevida, no es contar vivos y muertos, sino cómo le va a estos chicos. Y posiblemente de ahí pueda salir la respuesta. Y en realidad él está preocupado. Él dice, yo no estoy preocupado ahora tanto en vivos y muertos, porque el total trial dice, no, yo paso de 15% de vivos a 40%. Dice, para ahí no estoy tan preocupado, yo quiero, es especialmente en el grupo más numeroso, que es el grupo moderado, el clasificado como moderado, a ver si esto me mejora la morbilidad y la morbilidad de largo plazo. Y eso estamos, me parece que todavía a muchos años de la respuesta. Entonces, sintetizo, a mí me parece que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por, digamos, ver cuál es el mejor tratamiento neonatal para mejorar. Porque además, cualquier programa de terapia fetal debería ser un centro de derivación, y un centro de derivación que tenga neonatologías que sepan esto. Entonces, en realidad me parece que la diferencia hoy, yo dijera, ¿quién me la va a hacer? Me la va a hacer la neo, no que yo tenga un cirujano fetal o que pueda poner un balón endotraqueal. Porque después está por resolver eso que dice, yo tengo entre 1/3 y 1/5 de prematurez significativa, que no sé cuánto agrego de patología a chicos que ya iban a tener patología. Así que yo en ese sentido me parece que esto claramente mejora algunas cosas, empeora otras, me parece que tenemos que seguir, me parece que tenemos que seguir con nuestro programa de la cosa fetal, pero mi llamado es decir, pongamos los cañones a donde hay que ponerlos, que es lo único que está mostrando una mejora ultra, no de 15 a 40, como muestra en Severa, de 15 a 60, 70, muestra la neonatología de algunos centros. Bueno, gracias. Perfecto, muchas gracias. Es importante porque el punto de la neo, porque estuvimos charlando justamente con la terapia neonatal el tema de la sobrevida. Y la verdad que si uno la divide en moderada o de alto riesgo, Carolina Lluís estuvo haciendo toda esa disquisición. No sé si está en línea. Sí. Caro, no sé si querés hacer un comentario al respecto sobre la sobrevida que tenemos en la NEO, de acuerdo al observado esperado. Hola, Mauri, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, genial, pues justo estoy llegando al OFI. Sí, gracias. La verdad, felicitaciones por la presentación a los chicos y con respecto a la sobrevida nuestra, sí, yo estuve mirando los números. Los pacientes con hernias moderadas, global, o sea, indistinto, hígado arriba abajo, tienen una sobrevida del 47%. Si uno los discrimina en esos, como en ese subgrupo de las hernias entre 35 y 45, con el hígado arriba versus los de menos de 35, tienen una tendencia a mayor sobrevida los del grupo de mejor observado esperado. Los de hernia severa fueron 2 nomás y sin anomalías, ¿no? Obvio que esto es sacando los que tienen anomalías congénitas asociadas, así que
los de severa fueron del 50%, 1 y 1. Yo coincido bastante con lo que dice el doctor Otaño en cuanto al manejo en la etapa postnatal. Los datos del CHOP son asombrosos. La verdad es que la sobrevida que tienen es alta, y lo que sí, por ver varios webinars, ellos lo que tienen son neonatólogos que están especializados en manejo hemodinámico, y me parece que este es un punto muy importante porque en los pacientes con hernia diafragmática, uno de los pilares de fisiopatológicos es la disfunción del ventrículo izquierdo, y todo lo que es el manejo de los sinotrópicos, de ecocardio funcional, ellos lo tienen muy, muy aceitado y muy desarrollado. Hacen ecocardiogramas por turno todos los días, y eso, porque todo lo que es ventilación, uno lo puede manejar con bafo, con ECMO, pero la oxigenación, ¿no? Pero lo que es hemodinámico es re importante contar con gente especializada y que entienda de la fisiopatología de la hernia. Así que bueno, eso quería aparte agregar. Perfecto, muchas gracias, Caro. Doctora Hielo, cuando uno habla de centro de referencia de patologías tan complejas como la hernia diafragmática, que el artículo mostraba que es una de las patologías más costosas en Estados Unidos, excluyendo el tema de las cardiopatías complejas, ¿cómo debería funcionar? ¿Cuál es el volumen que se debería manejar en este sentido de embarazos o de partos, de recepción de pacientes? ¿Cómo debería funcionar un centro de derivación? Bueno, el principal problema que tenemos, o uno de los principales problemas que tenemos en Argentina, es que tenemos un sistema, digamos, de asistencia médica muy atomizado, muy heterogéneo, y uno no puede asegurarse la derivación de pacientes de otras coberturas de un tercer pagador. Eso, por un lado, que no está en nuestras manos. En segundo lugar, el problema es que la hernia diafragmática tiene una prevalencia de 1 en 4.000 aproximadamente, con lo cual no es de los defectos más frecuentes. Y la otra cosa es que cuando uno mira la tasa de detección, por lo menos en las maternidades o en los centros europeos, la tasa de detección prenatal de hernia diafragmática ronda el 60%. De eso además tenemos que descartar que hay un 30-40% con patologías asociadas. Con lo cual, cuando uno mira la cantidad de casos que va a tener por nacimientos, es bastante baja de hernia diafragmática. Y el otro problema que hay en el diagnóstico prenatal es, una vez que se hace el diagnóstico prenatal, ya está estandarizado cómo hay que medir ese índice pulmón-cabeza. El problema que hay, que está demostrado que necesitas, teóricamente, más de 50 casos para medir bien el índice pulmón-cabeza, con lo cual, bueno, eso es una cifra que se ha estimado, pero para muchas mediciones en prenatal, por ejemplo, medición de translucencia nucal, se necesitan 100 mediciones al menos, etc. Así que ahí tenemos también un problema muy, muy difícil de resolver, que es la detección en tiempo y forma, la derivación, que no va a depender de nosotros, y una vez que uno tiene eso, la evaluación prenatal, ahí tenemos otra limitación. Nosotros solamente podemos hacer cariotipo. La mayoría de los centros del mundo, además de cariotipo, hacen microarray y después paneles para algunos genes, así que ahí tenemos también otra limitación. Y por último, una vez que lo diagnosticamos, evaluar bien la relación pulmón-cabeza y la disponibilidad de resonancia, etcétera, es bastante complejo. Así que en nuestro medio no creo que tengamos una forma de resolver fácil eso. Por suerte nosotros somos un centro de derivación general, así que tenemos pacientes, pero bueno. Sí. Me imagino, digamos, en ciudades más alejadas y demás, y
de los pacientes que recibimos del interior, es un problema en lo que comentábamos de la sobrevida final, al alta, después de los 6 meses, después de los 2 años, que nosotros junto con pediatría, el seguimiento que estamos haciendo, la verdad que no hay un grupo grande de pacientes que tengan morbilidades producto de la anemia flegmática. Sí es un problema, algunos efectos osteoarticulares, hemos empezado a tener nuevamente escoliosis en este grupo de pacientes, pero como está reportado, tiene que ver un poco con la técnica quirúrgica. El resto de las secuelas están más relacionadas durante el primer año de vida, que en un momento, en otro Ateneo, hablamos con Gonzalo Benítez que el catch-up es una de las cosas que más cuesta y es una de las cosas que recién, después del año y medio, logran recuperar y equipararse a la población pediátrica en general. Pero yo quería hacer un comentario sobre la importancia del ANEO y si bien los resultados que nos contó Carolina para un riesgo moderado es del 47% en nuestro hospital, y reforzando lo que decía el doctor Ocaño de la importancia del ANEO, fíjense que yo revisé, por ejemplo, todas las áreas diafragmáticas y cuántas habían llegado a la cirugía. Y esto se los cuento para decir que la cirugía sigue sin ser la clave en esto. Lo importante es el manejo hemodinámico en la hernia diafragmática. Nosotros, de los pacientes que obviamente sobrevivieron las primeras 24 o 48 horas de vida, que son las más críticas, llegamos a operar el 90% de los pacientes. El 90% llegó a una cirugía, por distintas vías, que creo que no es el punto que vamos a tocar acá, pero el 90% fue candidato. La gran mayoría se operó al 5º día, por ejemplo. Y como mostraba el CHOP, las cirugías las pudimos hacer en algunos pacientes el primer, segundo día de vida, porque realmente están muy bien, pero como el caso clínico que mostramos, con un observado esperado del 20% que se operó al mes, tenemos pacientes que se llegaron a operar a los 45 días. Pero pese a que el 90% llegó a quirófano, la mitad sobrevivió al alta. Entonces, realmente es muy importante el manejo neonatal en la recepción, en la etapa preoperatoria y en la etapa postoperatoria sin duda, y en el seguimiento alejado también. Doctor Puideval, no sé si quiere hacer algún comentario. Que sería el último, que estamos en tiempo. No, mucho no, es interesante y plantea un problema real en nuestro medio, o en Latinoamérica, y por eso creo que es fundamental lo que escuché de Lucas Otaño, de que hay que tratar de mejorar lo que realmente podemos mejorar. El cirujano es lo que menos cuenta en la anemia diafragmática, yo creo. Es el que menos cuenta en la anemia diafragmática. La solución quirúrgica técnicamente de la anemia diafragmática se está logrando hace más de 50 años con la misma técnica, no cambió mucho. Lo que importa es el manejo, pre o postnatal, y eso es lo que hay que diferenciar. Pero me pareció interesante escucharlo. No, otra cosa no. Perfecto. Bueno, quiero agradecer la participación de todos ustedes. Agradecerles Pablo pidiendo la palabra. Perdón. Pablo. Perdón, no, estamos fuera de hora ya, pero nada más quería hacer un único comentario, y es, además de felicitar la presentación, creo que fue muy completa y desde todas las miradas. Me parece que sería muy, muy importante, digamos, ya hay armado acá un equipo de trabajo, es evidente, me parece que necesitamos en nuestro hospital quizá ponernos a escribir un protocolo detallado de lo que vamos a hacer desde que el paciente consulta en forma prenatal, cómo lo estudiamos, qué conductas tomamos, y desde el momento en que nace,
digamos, tratar de escribir y detallar, digamos, un protocolo de cómo lo vamos a hacer, no con fines de investigación, sino decir, bueno, escribamos una manera de trabajar donde veamos qué es lo que realmente podemos hacer hoy en nuestro hospital, de acuerdo a los recursos que tenemos y la capacitación, y poder registrar cómo nos va haciendo en todos los pacientes lo mismo, sobre todo en el manejo postnatal y en la interacción de el equipo de neo, la terapia, los cardiólogos, los cirujanos y demás. Me parece que esa es la manera de poder identificar. Primero, poder comparar qué es lo que nosotros hacemos con lo que se hace en otros lugares, mirando, apuntando a los lugares de excelencia y de grandes resultados neonatales como estamos viendo, no solo el CHOP, el Children's de Boston y demás, otros centros que hemos visto que tienen resultados parecidos. Y creo que de esa manera vamos a poder identificar cuáles son las brechas que nos quedan en nuestra institución para mejorar los resultados, cuál es la capacitación que tenemos que lograr, qué recursos necesitamos. Me parece que eso sería muy, muy importante para que en esta patología, donde a veces pequeñas diferencias impactan en la sobrevida y en la morbilidad de los pacientes, necesitamos tener un protocolo de manejo lo más detallado posible para que de esa forma podamos establecer o garantizar que todos los pacientes reciben el mismo tratamiento. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias a la Unidad de Medicina Fetal, gracias a la NEO, gracias a todos por conectarse tan temprano, y seguro que va a haber mucho todavía por discutir. Tengan todos muy buenos días. Chao, gracias. Abrazo, Bebu. Chao, gracias, hasta luego.